Buenas noches, mi nombre es Eliana Hernández. A continuación realizaré la ponencia sobre los temas 10, pago por consignación, y 12, los recursos, de la materia de Derecho Inquilinario con el profesor Jaime Torreal. Si bien podemos entender como pago por consignación, que es aquel que se da cuando el arrendador no desea recibir el pago del canon de arrendamiento por parte del arrendatario y este acude ante la institución de SUNAVI, que sería la Superintendencia Nacional de Vivienda. Para que esto sea válido debe hacerlo dentro de los 15 días siguientes después del vencimiento de la mensualidad. Cuando hacemos referencia al pago por consignación debemos entender que si el arrendador y el arrendatario tienen un proceso judicial en común en base a la relación arrendaticia, el arrendador tiene derecho a utilizar o a disfrutar de dicha consignación que le ha hecho el arrendatario al arrendador, siempre y cuando ese proceso judicial que tengan en relación no tenga que ver con una demanda por el pago del canon de arrendamiento, por cumplimiento de pago de canon. Asimismo, debemos entender dentro del procedimiento de cómo se realiza dicho pago por consignación, es que el arrendatario debe hacer una solicitud, debe hacer un escrito dirigido al juez en el cual debe contener su nombre completo, identificación, nombre del beneficiario, en este caso el arrendador, su dirección, los datos de la vivienda, y debe establecer también el motivo por el cual está realizando la consignación. Toda esta información el juez se la hará llegar al arrendador, en el cual le va a manifestar toda la información antes descrita y le va a dar su consignación. Asimismo, en caso de que ocurra una negligencia por parte del arrendatario y esto impida la notificación al arrendador, dicho pago por consignación no queda legalmente establecido, es decir, queda nulo. Asimismo, podemos entender que la consignación, una vez hecha, se abre el pago por consignación, se abre un expediente en el cual los pagos de consignación siguiente que desea hacer debe hacerlo ante este mismo expediente. Si llegase a hacerlo ante un tribunal distinto, este pago por consignación se considera nulo. En cuanto a ello, podemos establecer que tenemos un tema en relación que serían los recursos, nuestro tema 12. Este tema lo regula la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Cuando hablamos de recursos debemos entender que en primer lugar se agota el recurso por vía administrativa, tocado en los temas anteriores de esta cátedra. Esto se hace ante el SUNAVI, que repito, Superintendencia Nacional de Vivienda. Si agotado esta vía no se llega a una conciliación entre las partes, puede acudir ante el procedimiento judicial, en el cual está establecido y regulado por esta ley a partir del artículo 97. Una de lo que establece estas leyes en este artículo es que existe la garantía del derecho a la defensa. A esto hacemos referencia a que toda persona que esté demandado tiene derecho a la representación de un abogado. Si éste no tiene la manera, no tiene las posibilidades de acceder a uno, el juez va a suspender el proceso, en lo que notifica a la defensa pública para que se le asigne un defensor público. Asimismo, podemos entender también que en cuanto a la naturaleza y principios del procedimiento oral, este procedimiento es oral para establecer la certeza, la veracidad, la celeridad de este proceso.
En cuanto a este proceso, se inicia de una forma escrita, se deben llenar todos los requisitos, los recaudos que esto conlleva para así. Luego de ella viene la admisión de la demanda. Una vez que el juez admita la demanda, él debe pronunciarse dentro de los 3 días de despacho siguiente a la recepción del libelo. De allí fijará el día y la hora de la audiencia de mediación, la cual se celebrará el 5.º día de despacho siguiente, contados a partir de la fecha en que conste en autos la citación del demandado. La audiencia será oral y pública, presidida por el juez, con la asistencia obligatoria de las partes o de sus apoderados. Asimismo, tenemos también que lo que sería la audiencia de mediación. En dicha audiencia de mediación debe estar presente el juez y las partes o sus apoderados, en donde se busca únicamente es un método conciliatorio entre las partes, que exista una mediación y se llegue a un acuerdo. De finalizado dicha audiencia de mediación, el juez va a cerrar el proceso y va a sentenciar dicha audiencia. Esta puede tener prórrogas solamente hasta dentro de 15 días continuos luego de la primera audiencia, y esto en casos en que el juez considere pertinente. De no comparecer a la audiencia de mediación, el demandante se considera desistido del procedimiento, terminando el proceso mediante sentencia oral. Si no comparece el demandado, no surte ningún tipo de efecto. Asimismo, podemos entender que contra la decisión del demandante, contra la decisión que toma el juez, el demandante podrá, dentro de los 5 días de despacho siguiente, apelar ante el tribunal que conoce de la causa. El Tribunal Superior fijará la hora y fecha al tercer día de despacho siguiente de recibido el expediente. Esto para una apelación de la audiencia de mediación. Si no existe ningún tipo de acuerdo en la audiencia de mediación, el juez, dentro de los 10 días de despacho siguiente, va a dar la oportunidad a la contestación. Esto en el caso del arrendatario o del demandado en este caso. Bien pueda ser arrendador o arrendatario, dependiendo de su caso. Sin embargo, continuando con dicho procedimiento, en este procedimiento puede ser llamado a terceros. Puede ser un llamado forzoso o un llamado voluntario. En el caso de llamado voluntario no requiere la obligatoriedad de la notificación. En el caso de una tercería forzosa, sí, obviamente, se esperan 30 días. Si dentro de los 30 días esa persona no acude a dicha notificación, el proceso continúa. Aunado a esto, tenemos también que desde el proceso del inicio de la demanda hasta el proceso del lapso probatorio, ellos pueden promover todas las pruebas pertinentes en que favorezcan al caso. Asimismo, podemos entender también que cuando esté concluido el lapso de la contestación de la demanda o de la reconversión, si fuera el caso, dentro de los 3 días fijados de despacho siguiente, el juez dictará un auto de despacho para la promoción de pruebas, 3 días de despacho para la oposición y 3 días de despacho para la admisión de pruebas. Cuando hablamos de la audiencia de juicio, podemos entender que esta audiencia se va a dar al 2.º día de despacho siguiente a la finalización del lapso de promoción de prueba. El juez fijará por auto expreso el día y la hora de la celebración de la audiencia de juicio, la cual deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor de 5 días de despacho. Cuando hablamos del punto de la comparecencia, la audiencia de juicio deberá acudir, en la audiencia de juicio debe acudir las partes con sus apoderados. Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se extinguirá
y así lo hará constar el juez. En cuanto a que acuda una sola de las partes, exista la presencia de una sola de las partes, se oirá su exposición oral y se evaluarán las pruebas que le hayan sido admitidas, pero no se evacuarán las pruebas de la parte ausente. En cuanto al recurso de apelación por extinción del proceso, si no compareciere la parte demandante, se entenderá que desiste de la acción. Contra esta decisión podrá el demandante apelar en ambos efectos por ante el tribunal que conoce la causa entre los 3 días de despacho siguientes. Si fuera el demandado quien no compareciera a la audiencia de juicio, se tendrá como confeso con relación a los hechos planteados por la parte actora, sentenciando la causa en forma oral con base a dicha confesión. El demandado podrá apelar la decisión en ambos efectos dentro del lapso de 3 días de despacho siguiente, contados a partir de la publicación del fallo. En las situaciones anteriormente referidas, está considerada como causa justificada de la incomparecencia de las partes el caso fortuito o de fuerza mayor comprobable a criterio del tribunal. En los casos de apelación, el Tribunal Superior respectivo decidirá sobre la misma en forma oral e inmediata, previa audiencia de partes en un lapso no mayor de 5 días de despacho siguientes a partir del recibido el expediente. Asimismo, cuando hablamos de las pruebas y su evacuación, oídos los alegatos de las partes, se evacuarán las pruebas en la forma que el juez determine. En este acto, las partes presentarán los testigos que hubieran promovido en el libelo o la contestación de la demanda o hasta el lapso de promoción de pruebas. Estos deberán comparecer sin necesidad de notificación. Y asimismo, evacuadas las pruebas, en dicho momento, alguna de las partes el juez le va a otorgar el derecho para que en tiempo breve formule sus observaciones que considere oportunas en base a lo que ha promovido la otra parte. En cuanto al fallo, tenemos en el artículo 120 que concluida la audiencia, el juez se retirará por un tiempo que no exceda de 60 minutos, mientras tanto las partes permanecerán en la sala de audiencia. El juez pronunciará su sentencia oralmente expresando el dispositivo del fallo y una síntesis precisa y breve de los motivos de hecho y de derecho. Asimismo, dentro del lapso de 3 días de despacho siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia, el juez o jueza deberá en su publicación reproducir por escrito el fallo completo. Y por último, uno de los requisitos indispensables estipulado en el artículo 122, que la audiencia de juicio deberá ser reproducida en forma audiovisual de conformidad a las previsiones contenidas, debiendo el juez, junto con el expediente, debe remitir junto con el expediente la cinta o medio electrónico de reproducción para el conocimiento del Tribunal Superior o del Tribunal Supremo de Justicia. Esta sentencia definitiva se oirá en apelación de ambos efectos, independientemente de su cuantía, debiendo ser propuesta dentro de los 5 días de despacho siguientes a la publicación del fallo. Oída la apelación, el Tribunal Superior dará entrada al expediente y fijará la audiencia oral para el 3er día de despacho siguiente, en el cual se dictará la sentencia definitiva. Contra la decisión del Tribunal Superior se podrá anunciar recurso de casación dentro de los 5 días de despacho siguiente a la publicación del fallo y siempre que por la cuantía de la demanda ésta sea recurrible. Esta fue toda mi ponencia. Muchísimas gracias, espero sea de su agrado.